Muy buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Retomamos otra vez este espacio de la hora del cafecito. Es un espacio que, como saben, a veces lo ocupo hasta como terapia. Así que la idea de este lugar es traer a personas de las que he topado muchos temas y de las que creo que hay mucho que contar. Y sobre todo de quienes he nutrido mi día a día y mi vida. Entonces, dentro de esto vamos a pasar a una persona muy importante que fue en el recorrido de mi infancia, que ha sido la directora del colegio en quien yo estudié. Y bueno, les presento a la profe Paola Ruales. Hola Cris, qué gusto venir a compartir este espacio maravilloso contigo. Bueno, Pau, primero, muchas gracias por estar aquí. Eh, le invité sin decirle mucho de cómo va esto, pero primero, decirles que tenemos un cafecito por ahí. Salud, salud. Así que bienvenidos a la hora del cafecito, bienvenida Pau. Gracias. Y pues decirle, aquí en este espacio principalmente para mí es presentar a personas que creo que tienen algo que contar al mundo. Y pues dentro de eso, ¿quién más que alguien que nutrió mucho en ese crecimiento? No siempre directamente, porque no fue profesora en todos los años que estuve, pero sí en cómo desarrolló algo muy importante que fue la institución en la que usted es directora y fundadora también. Entonces, dentro de eso, tal vez contextualizar un poquito a las personas que nos ven ahorita y que nos pueden ver después. ¿Quién es usted y qué es Jerebe? Bueno, nuevamente qué gusto, Cris, tener la oportunidad de compartir este espacio. ¿Quién es Paola Ruales? Paola Ruales es una mujer emprendedora, totalmente apasionada por la educación. Es una mujer que ha tenido la oportunidad de ir cumpliendo sus sueños, que se fueron plasmando aquellos sueños que desde niña quiso, ¿no? El hecho de dedicarse a la educación. Considero que soy una educadora por vocación. Desde siempre la posibilidad de transmitir al otro cualquier cosa es importantísimo. Dentro de ello tuve la oportunidad en mi preparación de formarme en diferentes ámbitos. En primera instancia tuve el primer título, que fue profesora de segunda enseñanza, luego la licenciatura en Administración y Supervisión Educativa, posterior a ello un diplomado en Pedagogías Innovadoras, luego una maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional. Actualmente me encuentro cursando mi doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Rosario, en busca de ese tan anhelado PhD que Dios mediante en los próximos meses tenga esa oportunidad de compartirte ese nuevo logro. Bueno, esa niña creció, se preparó y justamente con el apoyo de sus padres y de Osvaldito, mi esposo, iniciamos este importante recorrido. Me siento muy afortunada, muy bendecida, porque he podido plasmar cada uno de mis proyectos. Tengo gente al lado mía a quien amo mucho y que me han estado impulsando, ¿no? Porque a veces el artista como que quiere derrochar algo, pero necesita el apoyo de las otras personas y de los recursos. Entonces, en ese momento, tuve la oportunidad de empezar con este nuevo sueño. Y ese nuevo sueño arrancó con 7 niños en un centro infantil que definitivamente buscábamos decorar con florcitas, dibujitos, animalitos. Y así empezamos. Paulatinamente esos niños fueron creciendo y tuvimos la oportunidad ya de recibir a Nico, tu ñaña, en nuestra institución, a tus papis que han sido nuestros ángeles también en el camino, seres humanos a quien tengo infinita gratitud. Y bueno, empezamos a este lindo caminar educativo. Hubo un momento determinado en que los años fuimos creando la institución año por año y
y los niños crecieron y hubo un momento determinado en que los padres de familia dijeron, bueno, se acabó la parte de séptimo, en ese entonces era sexto grado, vamos a arrancar ya vamos al colegio, decían, ¿no? Entonces se fueron. Fue el terminar la educación básica. En terminar, claro, la educación. Y arrancar ya un proceso de secundaria, como también se lo diría. Exacto, pero había un montón de, como en todo, ¿no? Incertidumbres, el espacio, empezamos a hacer un montón de adecuaciones, porque aquellos niños que ya buscaban un colegio fueron a rendir evaluaciones en otros lugares y aprobaron en todos. Entonces, los padres de familia, liderados por don Pablito Catán, me pusieron un nuevo reto en la vida, en el que me dijeron, a ver, si son excelentes y dan muy buenas pruebas, ¿por qué no seguir avanzando? Entonces nos pusimos a incorporar los espacios, adecuamos con la tecnología del momento y todo lo que necesitaban nuestros estudiantes. Algo importantísimo, el talento humano. Y ahí empieza esta otra parte que me parece fundamental, que tú me preguntaste qué es GRB. GRB se construye no solamente por el hecho de que existe una infraestructura, un liderazgo, sino también la posibilidad de ir poniendo personas claves y piezas claves en un proyecto que busca justamente que esté enrolado en ser humanistas al 100% y que generemos esa competencia en nuestros estudiantes, siendo competentes nosotros mismos. Ya, dentro de eso tal vez importante, ¿cuál es esa definición de humanista para usted? Humanista. ¿Qué es ser humano? La posibilidad, primero, de entender al otro, de saber que existe en el otro sentimientos, que yo te debo entender a ti antes de, como estudiante, te tengo que entender como el hijo que viene de casa, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está atravesando diferentes circunstancias. Y ahí viene otra parte que es la empatía. Cuán importante es que yo te entienda por lo que estás atravesando. El educador gonzalino tiene hasta cierto punto una característica fundamental para mi manera de ver, y es que yo lo que busco es entregar al otro, más que un tema de conocimientos, es dejar una huella en mis alumnos. Y esa huella yo la puedo ver plasmada en eso, en verles convertidos en hombres y mujeres de bien. El alumno que no llega contento me preocupa más que el alumno que no puede resolver un problema numérico. Porque si no está bien emocionalmente, no puede responder, no puede utilizar. Entonces, eso es humanista, es el entender al otro, el darnos cuenta que incluso hablo de los docentes, cómo yo puedo entender a mis maestros si tal vez no me participo yo mismo, porque esa es mi responsabilidad social, de saber cómo están ellos. Y no en una actitud de me voy a enterar de la vida de, no, sino en una sonrisa, en una mirada, en un abrazo. Tener la oportunidad de abrir las puertas de GRB y que para ellos sea una terapia también es importante. Entonces aquí el humanismo se vive en todo momento determinado, con los padres incluso de familia. Post pandemia nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho más fuerte con los padres que con los hijos. A veces hemos evidenciado circunstancias bastante preocupantes y se les llama a los padres de familia para hablar sobre el problema, sobre lo que nosotros hemos identificado, y salimos entendiendo por qué el niño actúa, por qué el adolescente actúa de esa manera, porque existen adultos carentes de afecto, existimos adultos rotos. Entonces hay que empezar también a trabajar desde casa y a veces con los papitos más que con los mismos chicos, porque trabajamos con ellos y a veces tan solo en escuchar.
Tan solo con escucharles podemos verles que se van más livianos y podemos continuar con nuestro propósito de ese interaprendizaje continuo que vivimos en GRB. Ok, y ahora, ¿de dónde nace esto? Porque somos seres humanos, siempre vamos aprendiendo a lo largo de la vida, y yo creo que tal vez debió haber en algún momento en el que este valor del humanismo fue tan prioritario para usted que dijo, mi institución tiene que tener este valor. Gonzalo Ruales Benalcázar fue un ser humanista a carta cabal, mi abuelo paterno. Tengo la oportunidad de llevar en mi sangre, creo que esa característica, director de muchas escuelitas en la provincia de Imbabura, Natabuela, Tumbaviro, tuvieron la oportunidad de Chachimbiro, de ver pasar por sus aulas a este gran personaje. Cuando con mi esposo tuvimos la linda experiencia de vivir unos momentos lindos en Natabuela con la familia de Osvaldito, sin querer queriendo, valga esa cita interesante, estuvimos en una reunión familiar de mi esposo y empezaron a hablar del profesor don Gonzalo Ruales Benalcázar. Justamente esta casa donde estábamos nosotros en esta reunión estaba al lado de la escuelita y hablaban que había el director que gracias a la minga puso la luz en Natabuela, que gracias a la minga, a la unión de todos, tuvo la oportunidad de construir la escuela, que luego de la construcción de la escuela hacían comida grande para todos, preparaban sabrosos y exquisitos platos y se vivía esa linda camaradería del pueblo unido. Me acuerdo claramente que yo me acerqué un poco más hacia ellos y despertó en mí ese interés de hablar de lo lindo que hablaban de este líder, Gonzalo Ruales Benalcázar. Cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos, les manifesté que yo era nieta y me decía, no puede ser posible, nieta de Gonzalito Ruales. Dice, la esposa, Laura Emperatriz Reyes, ella en cambio era enfermera, obstetriz, y lo que hacían juntos era participar de grandes obras de teatro. A mi abuelita le gustó mucho. Entonces, mira, ya viene también internamente el teatro y qué maravilla nosotros podemos tener a través de este lindo arte, ¿no? La sensibilidad del ser humano a flor de piel. Entonces, vamos ahí ya tejiendo algunos aspectos y características que te voy contando. Entonces, me dicen, hacían lindas obras de teatro con los niños, con los jóvenes, del vestuario, la vestimenta, las coplas. Y yo me interesé tanto por ello. En la noche me invitaron a la fiesta del pueblo, que fue justamente en el patio que construyó mi abuelo. Hubieron juegos pirotécnicos y esos juegos pirotécnicos los sentí como se me erizaba la piel. Bailé alrededor de todo el pueblo y todo, o sea, era como la dueña del pueblo en esas 4 horas creo que pasamos ahí. Y fue un paseo que marcó mi vida en un antes y un después. Porque cuando retornamos, justamente yo le dije, ¿no? A mi papi, digo, papi, ya sabemos con Osvaldito qué nombre le vamos a poner a nuestro proyecto de vida. Le digo, dice, ¿cuál? Se va a llamar Gonzalo Ruales Benalcázar. Entonces mi papi, que es muy emocional también, y te cuento esto ya con un poquito de nudo en la garganta, porque realmente muchas personas vamos a los textos, a los libros, lo que dice A, B, C persona, y decimos, bueno, vamos a trabajar dentro de la percepción de esta persona y le ponen el nombre. Pero aquí hay un gran legado en GRB y es justamente la posibilidad de
trascender con las huellas que han dejado nuestros antepasados. Y de ahí nace incluso una situación que a mí me exige más aún, porque no es que tienes que dejar en alto el nombre de alguien o reconocer o que trascienda el nombre de alguien o inmortalizarlo, sino vivirlo diariamente. Y es una responsabilidad afectiva, responsabilidad familiar, responsabilidad social que yo la vivo a plenitud. Y por eso mi entrega, mi vocación plasmada al 100%, porque es el nombre de mi abuelo paterno. Por mis venas corre esa sangre de educadora, humanista viene de ahí y respondiendo a tu pregunta, porque el hecho de ser solidario, de ver al prójimo con ansias de entender y buscar satisfacer las necesidades en base a un servicio, el poder ser tolerante ante las adversidades y buscar soluciones a conflictos comunes, nos da justamente la posibilidad de haber desmenuzado lo que implica ser humanista en la vida. Entonces, ello más el lindo ejemplo que he tenido de mi padre, también un líder innato a ciencia. En todo momento, desde pequeña he visto en él cómo le ha gustado mucho servir a la sociedad en sus diferentes, en sus diferentes espacios. Y ha sido, sin lugar a duda, desde el día 1 que nosotros abrimos la puerta de nuestra institución a la sociedad, dijimos, este va a ser uno de nuestros principios, nuestros valores, para poder seguir dando al otro lo que nosotros tenemos, de compartirnos como, se puede decir hasta cierto punto, lo más honestos que podamos, de dar al otro, de entregar al otro. Y es lo que se vive en GRB, un humanismo en todo sentido. Me parece perfecto todo ese margen histórico también, como mencionas, nutre a quien es actualmente Paola Irrales. Ese carisma también hasta para los eventos. Todo tiene su recorrido, todo tiene su origen, me parece súper interesante. Pero quiero ir ya un poquito más, incluyendo un área más personal, a algo que me parece muy interesante de la institución. Tomando en cuenta que formé parte toda mi vida, estuve ahí, incluso mi hermana había estado antes en otro, pero yo sí toda la vida estuve en GRB, del principio hasta que me gradué. De tener también una experiencia un poco más ajena en la ESPE, en la universidad, después en la Iberoamericana, donde me terminé graduando, en donde, escuchando muchas anécdotas de otras personas, de otras instituciones, yo viví una realidad muy distinta a la que hay en otras instituciones como tal, que al descubrir que no era lo común, porque para mí lo fue, pero para los demás no, dije, eso es algo que hay que destacar y que hay que valorar mucho. Como el que tomara incluso a veces hasta ciertos riesgos de darle un empoderamiento, se puede decir, al estudiante en intentar promover en lo que ese estudiante se sentía cómodo, de los talleres, que inclusive no era algo tampoco común o cotidiano en otras instituciones. Entonces, ese punto en el que, por ejemplo, las clases de liderazgo, eso es algo que prácticamente, no sé si actualmente ya exista, pero era prácticamente pionero en el GRB y fue algo que impulsó usted directamente. Usted daba las clases de liderazgo y que claro, en su momento a veces como estudiante no se le daba mayor importancia, pero en alguna ocasión le comenté, esas son las cosas que quedan incluso más que tal vez las otras materias, que sí, tal vez aún me acuerdo el menos B más menos raíz cuadrada del primer, sí, tal vez me acuerdo, pero eso me parece mucho más como persona nutritivo que muchas otras cosas que tal vez por la carrera que se decida no se van a volver a ver. Pero esa línea, ese margen de ver de manera distinta al estudiante, ¿de dónde viene? Bueno, siempre consideré que GRB tiene que ser una familia. Una familia que viene a ser nuestra gran comunidad educativa.
cada familia tiene esa posibilidad de ver a sus integrantes que son totalmente diversos. Y esa diversidad tiene que ser valorada y debemos desde de una u otra manera también potencializar. Existen niños que, si bien es cierto, no son hábiles para las matemáticas, sí lo son para una danza. Tal vez el teatro, la pintura, la gastronomía. Y te soy sincero, hay algo que a mí me parece maravilloso, es ver hoy en día a muchos de mis egresados que están teniendo a la par viven una dualidad, porque pueden ser, por ejemplo, ingenieros agrónomos, pero a la vez tienen su pasión aparte que también la desarrollan. Entonces, lamentablemente aquí en nuestro país, el tema de las artes no es totalmente una fortaleza. Y a mí eso me duele en el alma, porque dentro de cada uno se puede decir hasta cierto punto que habilidades innatas. Y eso siempre yo he considerado que parte importante del ser humano es que sea feliz haciendo lo que ama. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, tiene alguien que seguir, es chef y no puede vivir de ser chef? Entonces tuvo que tal vez sacar otro título adicional para poder salir adelante. Entonces, no obstante, como siempre les he dicho y les he inculcado, el ver que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de desarrollarse a plenitud en diferentes espacios, a mí me da la posibilidad de que vamos generando gente competente, seres humanos competentes. Entonces, ¿cuán importante es el empoderamiento? Y ahí nació mi necesidad de transmitir al otro lo que yo en algún momento vi que necesitaba, y es creer en el otro. Darles las herramientas a ustedes dentro del proceso de formación para que ustedes puedan seguir adelante y darles esos instrumentos para que ustedes puedan gritarle al mundo toda esa fortaleza que tienen dentro. Y yo, como les decía, en cada una de mis clases, justo lo que tú me manifiestas, y vuelvo a las aulas cuando les comentaba, y les decía, tal vez mañana no se acuerden de una operación matemática, pero ustedes siempre tienen que buscar la posibilidad de dejar un legado. Lo que tú estás haciendo en este momento, Christopher, este espacio es maravilloso, la comunicación. Siempre tuviste esa oportunidad de ser muy hábil en diferentes aspectos, pero tal vez esto es lo que te llena, tal vez esto es lo que te hace feliz. Y eso es lo que cada uno debe tener la oportunidad de involucrarse y de darse a la sociedad. Y es que sí, como una anécdota por ahí que también en algún momento lo he hablado aquí en este espacio, porque antes no eran entrevistas, sino era yo filosofando con otro amigo. Entonces ha tenido este cambio, pero en algún momento llegué a topar el tema de que hubo una etapa en la vida en la que tuve que decidir ciertas cosas. Justo lo que comenté hace rato, salirme de la ESPE para entrar a otra carrera. Es un cambio muy dramático en cierto aspecto, porque siempre socialmente está visto de que una carrera vinculada al cine, vinculada al arte, no va a dar. En cambio, ingeniería en sistemas, que bueno, es más, digo de que actualmente es de las mejores pagadas de esa carrera en la que yo estaba planteado en un primer momento, pero tener esa fortaleza de plantarme aunque la familia esté en contra, aunque la sociedad en general pueda estar en contra, de decir esto es lo que quiero, y inclusive en ese momento hasta con la frase de en mi hambre mando yo, y si después me muero de hambre será mi problema. Claro, siempre son pensamientos bastante ensoñación de la situación, pero que claro, cuando se va viendo cuando ya a uno le toca comerse la camiseta, se pone a replantearse muchas de esas cosas, pero a su vez también en ese primer momento, con todas las cosas en contra,
tal vez, como digo, no directamente o no tal vez teniendo en cuenta ya que esa semilla estaba sembrada desde la institución, esa línea de decir, me la lucho, estoy empoderado y puedo confrontar a las situaciones y pese, inclusive como en algún momento lo dije, tuvo sus consecuencias esas decisiones, pero a su vez también ahora hay frutos de que ante esas situaciones también la luché y también pese a cualquier arista disfruto ahora y estoy en un punto de tranquilidad muy distinta a la que llegué a estar. Y todo ha sido fruto de tal vez esas semillas, esos puntos tan valiosos como ser humano, de atreverse a salir, de atreverse a confrontar. Y yo recuerdo que no solo en el arte, inclusive tal vez, bueno, no sé qué tan prudente sea nombrarlo por aquí, tal vez con cosas que no eran muy bien vistas como institución. Yo recuerdo que en algún momento me dio hasta mi propio taller. O sea, prácticamente era como un estudiante guiando a otros estudiantes, lo cual tal vez no era lo más lógico viéndolo de tal manera, pero usted veía cierto potencial y lo intentaba apoyar, sea de arte, sea de informática, sea de canto. Recuerdo también a algunas Ujú. amistades que les apoyaba en los eventos de la institución para que canten ahí o en la pintura, o sea, en todas las aristas he visto, inclusive ya a posterior, cuando hubo recién el aniversario, que igual premiaron a distintas, en la parte deportiva también un montón. Inclusive, no sé si ya estaba habilitado como tal, pero usted promocionaba becas para deportistas y me imagino que en otras aristas también lo hubiera hecho, pero no había mucho interés a nivel de los estudiantes de buscar esas ayudas. Entonces, o sea, yo creo que son valores tan fundamentales y que no todas las instituciones lo tienen. Como digo, ya viendo externamente mil y una experiencias de otras personas, eso no es lo común, es lo poco común. Y eso es algo que le resalto. Lo que sucede, Cris, es que lastimosamente hay ocasiones en que, como tú acabas de decir, entre comillas, mal vistas, pero nos Jerebe rompe esquemas. Jerebe rompe esquemas porque la mayoría de ocasiones es muy inusual ver, por ejemplo, a una rectora de una institución vestida de payasito, vestida de muñeca, animando los eventos, promocionando la posibilidad de a los padres de familia, incentivando, es la palabra adecuada, de que ellos también pueden hacer lo mismo. Porque ponerse un traje, adquirir, caracterizar a una muñeca, a caracterizar a una heroína, caracterizar algo, no está mal cuando el mensaje es haz lo que tú desees para transmitir alegría, por ejemplo. Entonces, en mis alumnos yo siempre he visto y me voy siempre por las habilidades, por fortalecer esas habilidades. Rompo esquemas al poner tal vez a dirigir cierto taller a un estudiante. ¿Por qué razón? Porque por eso es el proceso formativo. Porque tal vez ahí, Christopher, tú rompiste muchas circunstancias que no te permitían a ti ser el hombre empoderado que ahora resulta ser. Al principio temeroso. ¿Por qué? Porque tenías miedo de hablar al público. Porque tus ojitos te bailaban, te cogías las manitos de una actitud de yo quiero hacerlo. Pero ¿y si no te dan la oportunidad? ¿Cuándo lo logras? Cuando uno tiene la responsabilidad de algo, empieza solito a desarrollar ciertas habilidades que ni siquiera tú te las pudiste creer. Y después tal vez encontraste esa dirección que tanto anhelabas y decías, a ver, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Y tal vez hoy estás detrás de un micrófono o detrás de un montón de la tecnología, de herramientas, de juguetes, como te dije cuando entré. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad. Porque necesitaste, por último, de alguien que te empuje para decir, tú eres capaz. Y ¿Quieres que eso es le lo que diga de hacemos. dónde nace esto para que veas cómo es la influencia? A ver, cuéntame. Recuerda que el último año, o sea, en el último año de bachillerato, a mí y a Andrés Ruiz nos pidieron hacer unos videos. Mm. Yo hasta ese momento no tenía claro, o sea, lo más cercano que tenía era que ya había hecho cursos, había estado en la Poli, en el CECAB,
de cosas de informática, cosas por el estilo. Es más, por eso lo que yo me postulé para entrar a la universidad era vinculado a eso. Pero tuvimos la oportunidad de hacer con André estos videos. Y bueno, también como digo, ahí son cosas que rompen mucho el esquema tradicional de que nos dieron hasta la libertad de salirnos de clase mientras nuestros compañeros estaban. Yo me acuerdo que me veía en la ventana que estaba en esa aula de arriba, les veía, nuestros compañeros estaban sentados recibiendo clases, nosotros estábamos grabando, editando, gestionando para mover con los otros cursos que teníamos que hacer. Entonces, en ese momento yo dije, qué bonito sería hacer mi vida esto, dedicarme a hacer este tipo de cosas. Y ahí entró como que una duda, la cual no fue rápida ni clara de decidir, porque igual después, inclusive, porque en ese momento no tuve el cupo. Después me dieron a la ESPE, o sea, tuve 2 procesos para ingresar a la universidad, en los que si yo hubiera decidido desde antes, hubiera tenido incluso un mayor beneficio, porque había universidades que me daban beca por haber sido abanderado. Y cuando fui a averiguar, cuando ya me decidí y dije, lo quiero porque lo quiero y no importa el resto, me dijeron, si hubieras venido, ni bien te graduaste, hubieras tenido beca. Pero, claro, o sea, en ese momento fue cuando, de las primeras experiencias en las que dije, qué bonito sería en el audiovisual meterme y trabajar de esto. Ya después se incrementó con las bandas, que hacía los videos de la banda, cosas por el estilo. Videos que no son muy recomendables ver ahora. Pero... parte de tu crecimiento. Fue parte del crecimiento y fue lo que llevó a... esa fue como que el primer incentivo y ese primer acercamiento a una vida del audiovisual. Que, como digo, no era lo común el decir, voy a dejar a 2 estudiantes... Bueno, me entregan sí los deberes, pero no van a recibir la clase, van a estar toda una semana fuera prácticamente de clases para desarrollar un video que justo era por el aniversario del colegio. Y como digo, tuvo un impacto tan grande que fue la raíz de lo que ahora soy también. Entonces... Qué lindo escucharte. Realmente créeme que el sentir del egresado gonzalino para mí es algo que realmente me llena. Verles ahora que me visitan, que me escriben, Sebas Piloto, Amelie, mira, Amelie, una bailarina maravillosa, con su corazón precioso. Mira cómo es la vida, ¿no? Amelie siempre sutil con su danza, ahora ha tenido la oportunidad de presentar coreografías con incluso en opening con importantes artistas extranjeros. He estado aplaudiendo de cerca su trabajo y todo. Y también pertenecía al equipo, a la selección de fútbol femenino. Entonces, mira que ese contraste, ¿no? ¿Y qué hacíamos nosotros? Darles la oportunidad de que en donde sean felices, lo realicen. Ahora te cuento, Cris, que estamos con una alumna que está dando taekwondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú lideras algo, cuando tú transmites al otro, aprendes 2 veces. Entonces, estamos dándole esa seguridad. Mañana tal vez ella sea de su vida algo similar o la vocación de compartir. Pero lo que tú me estás manifestando y que me parece idóneo es que nosotros como educadores tenemos que darles a nuestros jóvenes todas las herramientas para que ellos puedan, como te decía, creer en sí mismo. Los desafíos, presentarles esos desafíos propios de la vida para que puedan irlos superando. El miedo va a estar siempre, y era lo que siempre les he dicho a ustedes: jamás se detengan ante el miedo. El miedo es exquisito y traten de llevarse bien con el miedo para que el miedo incluso les acompañe, porque quien no tenga miedo realmente es un ser insensible. Ese miedo es de disfrute de lo que voy a hacer. Nos permite hasta que por nuestra sangre a veces se paraliza, se congela, nos bombea más rápido el corazón, nos da un montón de sentimientos, y es lo lindo de la experiencia vivida, porque somos seres que estamos en permanente evolución. El equivocarse no importa, equivócate 10 veces, pero levántate 15. Ahí yo creo que también es súper valioso esa idea de no implantar el fracaso como un absoluto y que es un estancamiento, sino que es un proceso, y al final todos en algún momento, si se hace algo, vamos a fracasar,
pero también tenemos la oportunidad de retomar y avanzar con éxito. Entonces, es de los valores más importantes que debemos considerar. ¿Por qué fracasamos, Christopher? Porque lo estamos intentando. Exacto. ¿Por qué al pastelero se le queman 10 pasteles? Porque está intentándolo. Entonces es más fácil quedarse sin hacer nada. Pero ¿qué he logrado? Entonces, con el propósito de tú mismo ir experimentando, por eso les digo, incluso a los docentes, no hay inconveniente en que hagamos algo que no está bien, pero mañana hagamos 3 veces algo mejor, de manera que la experiencia vivida nos enriquezca y que de esta experiencia podamos aprender todos. Entonces, el miedo a la equivocación, tenemos que, si bien es cierto, no normalizar la equivocación, pero dentro del proceso de aprendizaje sí es necesario, porque tú, dentro de ese error, tú te das cuenta que no todo está mal. No todo está mal. Tal vez la receta no salió como le esperabas, pero dentro de ello también estás armando tu estrategia para que no tengas un pastel igual al otro. Como tú me decías hace un momento, comparabas con tus compañeros GRB con las otras instituciones y tú tal vez decías, acá hay esto, acá hay lo otro, acá hay lo otro. Y es justamente eso. Es la posibilidad de que muchas instituciones no se arriesgan por el no salir del marco conceptual que tiene una institución. Entonces, no podemos militarizar a los estudiantes. No puede ser que vayamos todos marchando una u otra vez. No podemos uniformar a todos los estudiantes mentalmente. La posibilidad de que ellos desarrollen sus habilidades, de que sean creativos, de que sean innovadores, de que ellos propongan, es una cosa magnífica y exquisita. Ahora, por ejemplo, como estoy trabajando mucho, estoy trabajando en corrientes filosóficas y les permito a ellos que hagan la investigación y que ellos expongan, pero de una manera dinámica. Y qué importante, porque ellos me suelen decir, Paoli, porque tampoco me dicen ni magíster, ni licen, ni profe, si no soy Paoli, porque yo considero que eso es lo más maravilloso y que todos los profes, Tañita, Chío, etcétera, ¿no? Siempre nos identifique como la persona, como el ser humano que somos. Hay más acercamiento, tienes la posibilidad de sentir más cerca al otro. Y te decía porque eso que te toca exponer en alguna manera, sin seguir lineamientos tan fuertes, te permite soñar y te permite aprender. Y eso que tú transmitiste al otro, difícilmente se te va de la mente o no te acuerdas. Y en algún momento dices, yo expuse eso en algún momento determinado de la vida. Entonces, eso es lo importante. Si tú ves nuestras redes sociales, les invito de hecho a www.grb.edu.es. Ahí tenemos nosotros la posibilidad de que tú puedas ver los chicos cómo hacen arte mukimono a través de las frutas, demuestran la creatividad y hacen cuadros. Y se sirven luego ello. Tenemos la oportunidad de tener en bombonería toda la habilidad en este arte también, que son niños de quinto, sexto, séptimo de básica, que mañana le pueden ayudar a su mami en un emprendimiento de bombonería, porque están llevando eso a casa. Tenemos infinitos talleres y que lo que me gusta también acá es que los estudiantes proponen que quisieran ustedes aprender para la próxima clase. Esto, otro. Perfecto. Entonces, tú vas animado. Tú no te levantas al colegio, te levantas a la experiencia GRB, a eso te levantas, porque definitivamente lo que nosotros estamos proponiendo es esta posibilidad de un abanico de dinámicas, de juegos, de estrategias metodológicas a través de casas abiertas, a través de actividades que les invite incluso a los más grandes transmitir el conocimiento a los más pequeños. Vivimos antes de ayer la Casa Abierta de Ciencias Sociales, en donde a través de juegos les preguntan sobre la cultura maya, los aztecas, sobre los incas, van ganándose premios, los grandes hacen laberintos. Y mira, hay incluso esa interacción generacional y por eso yo te cuido.
Qué importante es. En otras instituciones es no. Acá educación básica y por nada del mundo el colegio, por Dios, no puede entrar. Acá tienen que vivir esa situación de afecto, porque cuando hay afecto real, hay respeto. Y cuando hay esa posibilidad de que tú entiendas al niño, ¿por qué tener miedo que el adolescente esté cerca del pequeño si realmente estamos viviendo dentro de una familia educativa? Entonces, crear esos vínculos. Por ejemplo, te comento que este tiempo se ha dado en las diferentes casas abiertas de las áreas. Ha sido una estrategia de interaprendizaje entre grandes y pequeños maravillosa, que nos está dando lindos resultados, porque los más grandecitos, los chicos que están en bachillerato, se dan cuenta de entender al otro, y ya no les ven como los pequeños, sino te veo como el ser humano que también necesita de que yo tal vez me comunique mejor contigo para que tú me entiendas. Parte de la experiencia de la educación muy interesante. Y dentro de esto, pues, justo comentando un poco de una parte en específico que mencionó, recuerdo que me pareció súper curioso que en un momento dije, el GRB está poniendo una tendencia inclusive fuera de la institución, porque recuerdo que por una iniciativa entre un profesor y los estudiantes, prácticamente se creó una materia que fue la de robótica y electrónica. Y eso después empecé a ver que empezó a aparecer en otras instituciones que no había. Y claro, eso nació de justo de este nexo entre la camaradería de un profesor y los estudiantes, entre el llevarse bien, entre proponer a la autoridad y que la autoridad tuvo la apertura completa de decir, empecemos, hagámoslo, hacemos de tal manera o de tal otra. Pero eso fue inclusive ya hasta más allá de solo la institución. Empezó a verse en instituciones públicas, cosas por el estilo, que fue enmarcar una tendencia fuera de esta comunidad, de esta familia gonzalina, como usted siempre la menciona. Y yo creo que es una manera de impulsar al área educativa fuera de lo que tradicionalmente se lo ha visto, la educación prusiana que se lo mantiene en la línea desde que se empezó hasta ahora, casi no se quiere cambiar. Y en cambio, hasta en estudios se ve cómo el potenciar las habilidades es incluso mejor que la educación prusiana tradicional. Y eso es algo que yo he visto en la institución, que sin nombrarla de tal manera, se ejerce esa diferenciación en la manera de educar. Y como usted mismo menciona, hay tantos ejemplos. Marcelo, que también lo tuvimos en este espacio, como él siempre estuvo motivado por una cosa en específico y hubo un apoyo para mantenerlo en esa idea y de potenciar los conocimientos, inclusive por ese lado, profesores que le daban cosas extras vinculadas a piloto para que empiece a vincularse a ese mundo, o vinculados a la música, clases de música desde temprana edad. Hay mil y un cosas que van marcando esa diferencia en las líneas educativas. La línea filosófica es muy complicada, pero muy interesante de empezarlas a topar a una edad de crecimiento y de desarrollo personal, que a veces no, uno llega a ciertas conclusiones por experiencias propias, cuando a veces todo eso ya se ha planteado, ya se ha pensado, hay hasta corrientes que demuestran cosas contrarias o a favor y que ayudan a que el crecimiento sea mucho más rápido. Entonces, ese desenvolvimiento contrario a lo tradicional me parece súper importante de evidenciar y de fomentar a las personas, porque a veces dentro de nuestros mismos círculos sociales no llegamos a valorar todo esto que realmente, como digo, me parece más valioso como digo, una línea de química o de matemática, como digo, sí, tal vez me pueda acordar alguna fórmula, pero lo que más personalmente creo que llega a ser valioso es ese lado externo que potencia al estudiante. Entonces, yo creo que aquí también viene una duda bastante fuerte. En las nuevas generaciones no se ve mucha motivación en los estudiantes. ¿Cómo se ve esto en GRB? Bueno, considero que una fortaleza que tiene GRB importantísima es la excelente relación que existe entre maestro y estudiante. Al inicio hablábamos del humanismo y justamente es propio de los docentes gonzalinos el hecho de que
conozcan a cabalidad a quién yo voy a dar clase. ¿Quién está detrás de ese físico? ¿Qué corazón tiene? Y hablo de corazón porque a veces hay niños pequeños que ya tienen, por ejemplo, tienen a su alrededor una estructura interfuncional a nivel de su hogar, y eso hay que cuidar también ese corazón. Entonces, al momento que tú conoces, porque por más que haya dos secciones, ¿no? Primero A y primero B, el docente no puede ir con la misma estrategia primero A, primero B, porque en primero A tal vez son más visuales, en primero B son más auditivos, etcétera. Entonces tenemos que buscar las estrategias para llegar a cada uno de ellos. Lo importante también es la participación activa del tutor. El tutor tiene que definitivamente saber lo que le sucede a diario a su alumno para poder apoyarle. Ir vinculándole con los maestros. Y ahí viene lo que tú mencionabas. Si bien es cierto, Jerebe fue uno de los primeros colegios que tuvo la oportunidad de brindar como taller robótica, te cuento que ha trascendido tanto que ahora es una materia, una asignatura dentro de nuestra malla curricular. Y entonces los pequeños ya van generando promoviendo a través de las necesidades, parte también de su interés por prepararse. Entonces, cuán necesario e importante es que el alumno también proponga. Lo que tú manifestabas es fundamental. Nace de la necesidad, y cuando tú tienes esa necesidad y el otro te apoya, tú te sientes motivado, tú te sientes identificado, hay una relación estrecha, y es que definitivamente tú empiezas a darte cuenta que sin lugar a dudas el hecho de que tú puedas ser un aporte o tener un resultado pequeño o grande, tú no mides, estás viviendo la experiencia, y eso es lo más afortunado. Dentro de lo que tú hablabas del ejemplo, por ejemplo, en este tema con Marcelito Sebas, era realmente uno de mis alumnos que sin lugar a duda me hacía pensar muchísimo, porque se deprimía mucho, porque soñaba en grande y a la vez él se sentía que era inseguro frente a sus objetivos. Y uno de ellos fue cuando vino derrotado porque no iba a poder ser piloto por su vista. Es increíble lo que puede hacer para bien o para mal un docente. Y realmente el docente te da las alas o te las corta. Así es. Y justamente trabajamos mucho en él, y hoy está siendo instructor de vuelo. Y ahora, y es más, si nos está observando, si ve en algún momento, tenemos esa invitación. Me dijo que me invitaba a volar sobre Miami cuando tenga la oportunidad de visitar y estar por ahí. Mira, qué lindo. O sea, qué lindo. Vivir de la mano el crecimiento de nuestros alumnos es algo que nadie te puede entender, porque yo hablo de mis alumnos y son parte de mi vida, son hijos que voy dejando en la vida, porque cada uno yo les entrego un poquito y un montón. Hay a veces que en mi casa me hablan porque dicen, claro, con sus alumnos es otra, y llega a la casa y pasa mal genial. O a veces te entregas tanta energía que llegas, realmente tienes que tomarte un poquito de espacio para volver, ¿no? A dar esa energía porque te exprimiste mucho en el cole. Pero, ¿por qué por ejemplo, graduación para mí es trascendental? Es porque yo veo que mis águilas gonzalinas están listas para emprender su vuelo y para justamente vivir lo que tú has vivido. Ese proceso mismo de a veces levantar el vuelo, caerte, darte cuenta por dónde es, tomar ese rumbo y seguir adelante, y con tal vez más bríos y más aprendizaje y más experiencia. Entonces, en cada uno yo regreso a ver durante toda la ceremonia y se me viene a la mente cómo vinieron desde pequeñitos, lo que hablaban, cómo se presentaban y lo que voy viendo, ¿no?
Hoy les veo a algunos ya de padres de familia de la institución, otros vienen a ponerme a la orden sus emprendimientos y tengo cercanía porque soy la primera en que estoy apoyando esos emprendimientos. ¿Hay algún evento? No, yo sé. Necesito tortas, cupcakes, voy donde mi Emily de la Cruz. Necesito generar una danza. Hace poco le llamé a un exalumno, necesito hacer una danza, ayúdame. Amelie Alejito, vamos a hacer tal cosa, ayúdenme a hacer una coreografía. Y miren, ahora tratamos de involucrarles al 100% a mis egresados. Entonces, digo que para mí es algo complicadísimo, incluso en la despedida que yo me tomo unos minutos para enviarles un mensaje a través del micrófono, porque en cada uno deja una huellita y deja una parte de su ser. A veces es una profesión ingrata, pero yo creo que más he tenido momentos gratos, llenos de satisfacción, porque los veo convertidos en hombres y mujeres de bien. Tienen muchas ilusiones de vida, vienen con sus diálogos súper asertivos, involucrados en la problemática social, que definitivamente les escucho y son alientos de vida. En lo mismo, por ejemplo, estar compartiendo este espacio, Christopher, es maravilloso para mí. Tener la oportunidad de haber sido tu maestra de prebásica, de haberte ayudado a enseñar a escribir tu nombre, a jugar con los Legos y después a ir trabajando en algunas partes importantes, ver tu crecimiento en muchos aspectos, hasta hoy en día, ver cómo disfrutas de tu vida, te comprometes con una responsabilidad social de una manera muy afectiva, muy responsable, muy respetuosa. ¿Qué más puedo pedir a la vida? Si les veo contentos, les veo felices y cada una de tus palabras que emergen de tu ser realmente me sirven para seguir adelante. Hay cosas que hay episodios o escenas que no las recordaba yo y hoy me volviste hace algunos años atrás y créeme que para mí también vuelve a ser una terapia de motivación y de estímulo porque eso nos mide a nosotros también. Yo creo que el docente tiene que estar en permanente autorregulación, en permanente reflexión de su trabajo y eso nos permite también ir diciendo, mira, esto es lo que ellos valoran, vamos a potenciar en el otro eso y vamos a seguir adelante, edificando siempre y en la búsqueda de ir teniendo la oportunidad de seguir entregando a nuestra sociedad entes muy, pero muy humanos y sobre todo fortalecidos en su alma, que a mí me parece súper importante el tema espiritual del creer en uno mismo antes de en cualquier otra cosa. Me parece perfecto. Claro, recordar a veces es volver a vivir. Sin duda, sin duda. Así que me parece súper importante el topar ciertos temas, como digo. Este espacio principalmente para mí es a las personas que admiro, a las personas que creo que tienen mucho que contar a este mundo, darles un espacio grande, pequeño, lo que llegue a ser en su momento, pero que sea una huellita de mí también a dar a conocer lo que tal vez para mí me sirvió, lo que para mí fue parte de mi crecimiento, parte de mi proceso y que tal vez en algún momento alguien pueda ver este video y diga, ¿sabe qué? Quiero meter a esa persona en esa institución porque tiene estos valores, porque tiene esta visión que no todas lo tienen. Y como digo, me parece muy importante, sobre todo viendo externamente, más allá, inclusive ya en las instituciones universitarias, cómo es la realidad laboral. Entonces, no es que sea perfecto, nada es perfecto, siempre es una constante evolución, un constante cambio. El mundo sigue acelerándose de una manera increíble. Como conversamos hace un momento de las inteligencias artificiales, todo son procesos que a veces hasta parecen magia, pero son parte de la vida y que hay cosas fundamentales. Por eso este espacio es de lo más esencial, de lo más dentro de lo humano. ¿Qué realmente fueron los momentos, las cosas claves, las emociones, lo más básico en el ser humano? Porque ahí está la clave para mí.
es en donde realmente llega a tener esos valores más allá, porque pongamos un ejemplo burdo, el saber sumar después con la calculadora, hasta me olvidaré de sumar, pero hay ciertas cosas que en la parte humana, en la parte hasta espiritual, en la parte psicológica inclusive, influyen tal vez mucho más que otras. Y pues dentro de esto, con algo que mencionó, me cae una pregunta muy interesante que le quiero plantear. La motivación es trascendental, creo que en el sistema de cómo usted lo ha ido desarrollando, porque tampoco fue de un día para el otro. Es más, como mencionábamos en un momento, la generación de mi hermana fue un poquito el experimento, nosotros ya fuimos un poquito más convencidos de por dónde, y me imagino que ahora las generaciones tendrán mucho más claro cierto rumbo, pero fue un proceso. Entonces, en este proceso, la motivación es importante, pero a veces la motivación no es suficiente. Ahí es en donde suele venir un poco la disciplina y ciertas otras aristas. ¿Cómo es su visión cuando la motivación no es suficiente? Bueno, considero que hay que explicarle al otro el para qué. Si sea docente o sea estudiante, tú le empiezas a comentar a tu estudiante para qué vas a aprender esto, e independientemente de cualquier circunstancia que se dé, sabe hacia dónde va. De igual manera, un docente. Imaginémonos nosotros que yo voy a decir, muy bien, van a coger todas las cosas, van a hacer una maleta, nos vamos a subir al bus y nos vamos de viaje. Pero va a haber muchos cuestionamientos en tu cabecita. Están motivados porque se van de viaje, ¿ya? Están motivados porque van a salir de la casa. Pero hay muchas cosas que es importantísimo indicarles. Es hacia dónde voy. Esa parte del para qué yo voy a viajar, dónde voy a llegar, qué voy a lograr con eso, el cómo voy a hacerlo, esos cuestionamientos siempre tienen que estar ahí. O sea, yo te voy a enseñar a multiplicar por esta razón y para esto, ¿ya? Entonces, lo más interesante en la vida es identificar la razón de ser. Tú vas a hacer algo por esto. Por último, para ser feliz. No por último, primero para ser feliz. Y al ser feliz tú vas a generar eso en el otro. Entonces, yo considero que sin lugar a duda, expresarle al otro para qué, dónde, cuándo y el por qué, sobre todo el por qué, es fundamental. Entonces tú vas y dices, me voy a ir a la playa. Allá vamos a llegar, allá quiero llegar con ustedes, vamos a llegar. Entonces hasta tú vas disfrutando del viaje. Porque si tú no sabes a dónde vas a llegar, la incertidumbre te puede jugar una mala pasada. Te vas a marear. Vas a dormirte. Lo que de otra manera es, vamos a llegar acá al objetivo final, que va a ser ir a la playa, y durante el transcurso yo quiero que ustedes aprendan a sentir los cambios de clima, la comida que van a presentar, los productos que van a estar de venta. Y entonces eso es parte del camino. Entonces identificar de igual manera a los maestros. ¿Qué es lo que quiero? El perfil de salida del estudiante de tercero, del perfil de salida del estudiante de cuarto. Entonces habrá momentos donde se desmotivan, y ahí va lo que tú manifestabas, en donde ya está cansado el docente, pero dice, falta poco y quiero llegar allá. Esto es lo que me falta. Pero si tú no sabes cuál es el destino, hacia dónde apuntas, es bien complicado que retomes energía en ese momento de desmotivación o de bajón que uno pueda tener en cualquier determinado proceso. Incluso tú vas a crear una fiesta y tú dices, no, es que ya no avanzo, ya no quiero, estoy muerto, estoy cansado. Cada globo, cada bocadito, cada cosa tiene su objetivo de ser. Pero si tú no tienes bien claro cuál es el proyecto, cuál es el resultado final que esperas, entonces no vas a poder ir puliendo cada cosa en el camino. Entonces yo creo que a la edad que sea necesaria,
es importante irles diciendo, esto es lo que vamos a conseguir en este momento. Sea la clase, sea el proyecto, sea la casa abierta, etcétera. Pero avisa al otro, conversa al otro, comunica al otro hacia dónde va todo tu esfuerzo. ¿Qué es lo que? Porque de lo contrario a veces dicen, ¿y para qué? ¿Y de qué me sirve? Ya no, profe, por favor. ¿No es cierto? Dentro de eso, inclusive, yo en algún momento estoy desarrollando una idea para hacer un documental, porque hay una línea muy compleja en toda la línea de generación que recuerdo y que ya también en la universidad evidencié mucho, de tantos semestres superiores e inferiores, de que realmente se saca tandas, digámoslo así, como a línea de producción de ingenieros, de licenciados, de comunicación, de todo, pero realmente no quieren estar ahí. Y ahí es en donde parte de esto creo que es fundamental el saber qué quiero, hasta para entender el para qué. Tener metas creo que es fundamental, porque le voy a comentar un caso de la universidad que me parecía asombroso cómo era esa mentalidad que decía, yo estoy aquí porque me aburro en la casa. No eran, el 90% de mis compañeros de la universidad no querían la carrera, estaban porque les tocaba, porque les exigieron seguir algo, o porque no querían matemáticas y creían que no iba a haber matemáticas y terminaron con más clases de matemáticas de las que creyeron. Pero realmente no hay una motivación, no hay una meta. Y yo creo que también eso es algo que desde la institución se ha impulsado bastante, el tener metas. Entonces, tanto con la motivación, que es como una inyección de energía al momento de que me motive, quiero hacerlo, con ese también es una energía que se desgasta rápido. Pero al ponerse metas es en donde tal vez la línea de disciplina o de motivarme a mí mismo o el decirme ¿para qué? ¿Por qué? Es porque quiero cumplir también esto. Creo que falta mucho a nivel educativo tal vez aún implementar esto, pero creo que la institución va en buen camino. ¿Cuál es su visión de esta idea de fomentar a los estudiantes de tener metas? Porque, o sea, a veces hasta parece ridículo el decir esto, pero es verdad de que hay una gran parte de la sociedad, no solo de la línea estudiantil de colegios, escuelas, sino universitarios, de maestrías, tal vez por un sistema que dice si tienes un título te va a ir bien, que ya se está viendo que tampoco están así. Hay cuantas personas que tienen títulos, maestrías y que tampoco es que tienen un buen resultado o sobrecalificados o que no los quieren contratar. Y se fueron tal vez por esta idea de que mágicamente un título va a solucionar la vida. Pero ya la vida diaria no es realmente así. Y ahí es más valioso mi meta. ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué piensas? Bueno, realmente aquí yo sí quiero generar una reflexión importante. Los docentes en todos los niveles tenemos una responsabilidad social gigante. ¿Cuántos universitarios tú me decías que a veces no llegan a cumplir sus objetivos o desertan por también la falta de inspiración del docente? Una característica fundamental de un docente, de un formador, tiene que ser inspirar al otro. Si tú no inspiras al otro, lamentablemente concluimos con lo que tú manifestabas. Estamos entregando a la sociedad seres humanos con códigos de barra en la frente. Entonces, ¿yo quiero un robot o quiero un ser humano? Y ahí está la diferencia en la capacidad que tenemos nosotros de que el estudiante desarrolle habilidades. Porque a veces me puede, y ya, tengo el título, pero a veces me va mal por acá, pero tengo por acá, y tengo por acá. Y algún momento me dieron esta oportunidad y también lo hago por acá. Entonces, por ejemplo, el tema, Christopher, que nosotros también topamos en algún momento cuando fuiste mi alumno en emprendimiento y gestión, era la oportunidad de tener la exposición de tu empresa, crear tu logo, generar una propuesta en base a una necesidad. Y mira que estamos hablando de que tú tenías 12 años en octavo de básica y tú ya veías proyectos
porque ya veíamos proyectos y ahora cómo les cuesta a personas adultas formadas hacer proyectos. Y nosotros desde hace algunos años atrás, no quiero decir tu edad, peor la mía, pero ya hemos trabajado en proyectos desde, mira, chiquititos. Entonces, si tú al niño, al adolescente le enseñas, no, lógicamente vamos a hacer un proyecto y que necesita el planteamiento del problema, necesita los objetivos, sino justamente de a poco le vas involucrando. Mañana ese estudiante va a ser una persona hábil en otra cosa, porque va a identificar necesidades, va a generar esas propuestas, va a dar soluciones a esos problemas. Y mira, lo que fue un juego de empresas, después puede ser tu medio de subsistencia. Entonces, eso es lo importante. Ponerle a prueba al estudiante muchos desafíos, muchos retos. Estas son, por ejemplo, ahora nuestras preguntas metacognitivas a nivel de evaluaciones. Es, muy bien, en base a lo aprendido, ¿cómo tú solucionas este caso? Entonces, porque ahora vemos problemas y los adultos salen corriendo, cuando lo importante es, a ver, yo tengo la capacidad de discernir en base a mi conocimiento. Y eso es realmente una problemática que sí se debe analizar desde las bases, porque lamentablemente lo que nosotros queremos es que sepan cuánto es 4x4, cuánto es la fórmula de tal, que se sepan la tabla periódica, etcétera. Cuando lo ideal es la práctica de eso. ¿Para qué me sirve a mí saber la tabla periódica? Tal vez en base a eso yo puedo ahora generar jabón. Yo puedo hacer mis experimentos y mañana me pongo mi emprendimiento de velas. Y mañana hago y voy trascendiendo en otros aspectos. Entonces, generar la posibilidad de desarrollar en nuestros estudiantes la visión a futuro, pero no de una manera cuadrada ni mecánica, sino al contrario, mientras tú más le amplíes del horizonte a los estudiantes, tienen esa posibilidad. Por ejemplo, veíamos francés como otra lengua importante. Ahora lo pusimos a portugués también. Entonces, mira, es porque, si bien es cierto, no vas a tener la carga horaria intensa de un inglés, pero ¿qué tenemos? Que nosotros queremos darles una paleta de opciones para decir, a mí me gustó en algún momento, me voy por esta, y en algún momento tomo ese nuevo idioma y lo practico y saco una certificación que ya me hace más competente también hacia diferentes aspectos de vida, situaciones, etc. Entonces, para mí eso es fundamental. El hecho de que a las personas, tanto, no importa la edad que tengan, siempre hay que generarles un panorama abierto, porque si van así por la vida, no van a poder mirar acá. Pero si tú vas así, viendo todo el paisaje completo y has desarrollado no solamente tu habilidad para A, para B, para C, sino todo lo que tú puedes y te sientes como pez en el agua porque no te han coartado esa situación, vas a poder desarrollarte sin ningún problema. Ahora, tú me hablabas también en algún momento de la disciplina. ¿Cómo conllevar eso con la disciplina? Si tú estás enfocado y las actividades son atractivas, bien complicado es que no la disfrutes y al contrario te pongas a molestar. Si tú entregas a un estudiante responsabilidades, créeme que no vas a tener tiempo para otra cosa, sino involúcrales en el proyecto, en la actividad, a todos y vas a ver que, pero dándole a cada uno su responsabilidad. Todos serán partes, indicándoles hacia dónde ir. Entonces yo creo que una problemática a nivel educativo, sin lugar a dudas, es eso, que les estamos a nuestros estudiantes siendo simplemente, esto es A y ponemos el A acá. Esto es una manzana. Y si tú quieres hacerle una manzana verde, no, la manzana es roja. Y si tú quieres ponerle al tallo negro, no, el tallo es café. O sea, tu manzana puede ser azul, porque le pones con chocolate y le pones de la pinturita azul y es una manzana azul real. Pero lastimosamente, ¿qué hacemos los docentes? Cogemos y mecanizamos todo eso.
la flor tiene que ser roja. A ver, dibuje una flor. La flor tiene que ser roja. No, tu flor es un girasol, por ejemplo, y no es la flor, la rosa que yo te quiero decir. En tu cabeza puede estar otra cosa. ¿Y por qué yo tengo que irte adaptando tu cerebro a eso, verdad? Entonces, eso es fundamental. Ahí cortamos las alas. La creatividad la desechamos a cero. Y después queremos adultos creativos, innovadores, cuando nosotros mismos le estamos diciendo que la flor es roja y que la manzana es roja y no estamos viendo otra variedad de flores. Así es. Ahora, me entra una duda, me entra una curiosidad que en algún momento tuve un planteamiento, así como también ciertas cosas las destaco completamente. Yo creo que también es un bonito punto para topar en algo que en algún momento llegó a impactar no solo en mi vida, sino en la de varias personas y que también es algo social. Por ejemplo, las ideas de que por uno pagan todos. Yo creo que a veces hay ciertas cosas que terminan desmotivando inclusive a hacer las cosas bien, porque si la otra persona hace mal, yo me veo afectado, cosas por el estilo. ¿Cómo ha ido evolucionando ese criterio a nivel educativo en el GRB? Bueno, importantísimo el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, fundamental. Si bien es cierto, ahora nosotros trabajamos con rúbricas de evaluación, perdón, que nos permite generar no solamente la evaluación del docente, porque a veces la evaluación del docente es subjetiva, porque puede valorar el resultado final. Y el resultado final, lastimosamente, lo hace el estudiante más, digamos, el que más se puso todo encima, y los otros que son un poco más dejaditos. Me tocó con el que sabe todo, entonces no, que haga nomás, presentan y 10, 10, 10. O le salió mal por A o por B y tienen 5 todos, digamos así. Entonces, para esto es importante la evaluación. La evaluación, ahora nosotros lo realizamos de una rúbrica. Esa rúbrica la evalúa el docente. Hay la coevaluación, que es la evaluación entre pares, y es la autoevaluación. Entonces, empiezo yo. ¿Cuánto aporté en mi equipo? Me puse tareas, cumplí a cabalidad con ellas. Entregué a tiempo a mi equipo de trabajo las actividades que me correspondían. Participé de manera activa para la consecución del objetivo. Y entonces ahí va, ¿no? Poco, mucho, nada. Entonces es bastante complicado de que tú mismo, sin haber hecho nada, no, pues soy una máquina y quieras del 10. Entonces te hace reflexionar. Te hace reflexionar porque te encuentras con un espejo. Chanfle, muy bien. Si digamos, puse que todo hice bien y cuando no hice nada, va a la siguiente parte, la coevaluación. Evalúan los compañeros. Participaron todos activamente, entonces, no, tú no hiciste esto, tú no, pero si no trajiste, me dijiste que ibas a hacer eso y no dices, complicado, ahí sí, que ya puedas decir, chanfle, ya me delataron, pues entonces ya, la coevaluación entre pares. Importantísimo. Y finalmente es como que el resultado final, ahora sí lo ve el maestro, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque por lo general en el equipo de trabajo, digamos, en una empresa, todos se le cargan al más, no quiero decir bobito, ¿no? Pero es que hay veces que sí, realmente por quedar bien, porque no me saquen del grupo, por ser parte del equipo. Hay los que trabajan 12, 15, 20 horas mientras los otros no cumplen su parte y se acabó. Entonces la idea no es de esa, ¿no? Sino la idea es lo que hablábamos en algún momento de la viveza criolla, nuevamente. Entonces, el más vivo aplasta sin querer al otro. Entonces, dentro de esto, lo que se busca es que como te decía, el aprendizaje colaborativo se genere donde cada uno tenga la responsabilidad y eso no funciona nomás. Si es que si es que no hay cada una de las partes del todo, no se llega a concluir. Entonces, en esta búsqueda permanente, lo que hacemos es abrir esta posibilidad de que tú también digas cómo te sentiste, qué hiciste, incluso dentro de la evaluación, qué puedes cambiar, qué encontraron como fortalezas, qué encontraron como debilidad.
chuticas, es que me encontré con la debilidad de que no hice bien las cosas, no tuve tiempo, porque ahí vienen todas las quejas, digamos, que se van a dar. Pero ahí viene la parte de la reflexión en cómo yo puedo mejorar de manera que yo pueda hacer mejor la próxima actividad y empezar a darse cuenta que todos somos parte de ese engranaje para que al final todo salga bien. Entonces ahora es muy complicado el tema de que por uno pagan todos, porque ellos mismos son los que tienen que calificarse en algún momento determinado de la vida y ya. Bien difícil que ahora se dé ese tema también, porque siempre es necesario identificar también las responsabilidades. Porque por uno pagan todos implica también el hecho de que Pepito se portó mal y todos tienen tarea extra. No, y cuando entonces empieza a Pepito a entender que él hizo mal y empieza a trabajar en él. Entonces ahora Pepito sale de ahí, generamos una activación de protocolos para el cambio de conducta y se va dando. ¿Por qué no? Ahora los estudiantes son muy críticos, muy críticos. Con ellos tú no puedes jugar a eso. O sea, porque nosotros sí él. O sea, no. Y tampoco puedes perder la credibilidad frente a tus estudiantes. Y es verdad, no puedes. Tremendo error. No puede darse. Me parece interesante. Prácticamente en algún momento, ya en la universidad, tuve un desarrollo muy similar a cómo ha desarrollado aquí este mecanismo. Yo impulsé en mi universidad, en la Iberoamericana, que haya este esquema de también esta evaluación dentro de los mismos compañeros. Bueno, justo creo que es este mismo desarrollo, evolución de cómo fue y cómo se considera uno que puede ir a mejor. Muy similar realmente a cómo se ve o cómo se ha desarrollado. Pero me parece interesante otro punto que mencionó, que es el confrontarse a uno mismo. Yo creo que de las cosas más fuertes es confrontarse a uno mismo, incluso en la línea filosófica, lo que se le llama la noche oscura del alma, o lo que uno mismo tiene la sombra de cada persona. Me parece que es de las cosas más fuertes, sobre todo cuando se hace una introspección real, honesta, de no irme por mis excusas que al resto les voy a decir, sino por sincerarme a mí mismo de, ok, fallé de esta manera y no fue culpa de esto, sino por mi responsabilidad, por mi culpa, o en tal caso también pongamos un ejemplo de yo soy responsable de tales acciones o de tales decisiones, y tengo que asumir esas responsabilidades. En ese punto de la confrontación con lo mejor y con lo peor de uno, es complicado. ¿Cómo hacerlo en esa edad temprana si llegan a ver estos planteamientos realmente fuertes? O sea, son líneas filosóficas fuertes en estudiantes que tienen aún una edad inmadura, que aún no ven el mundo con todas las aristas, por más de que se intente ampliar su vista, tienen muchos sesgos, a veces de casa, a veces por experiencias propias, buenas o malas, que van a ver estos sesgos. Entonces, si un estudiante viene con estos planteamientos fuertes, ¿cómo guiarlo? ¿O cómo formar parte de ese proceso? Bueno, es importantísimo aquí el tema de la designación de roles. ¿Sí? A nivel de educación básica, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, el rol de líder. Tú le das al estudiante que demuestre esas capacidades, que tenga esas habilidades. Al redactor, de igual manera. Al creativo. Entonces, el docente, por eso te decía al inicio de la entrevista, que debemos conocer muy bien con quién estamos trabajando. Entonces, primero, que si tú amas redactar, vas a sentirte muy plácido en la actividad que te ponen a realizar. Entonces, va a mejorar tu trabajo. Ahora bien, dentro de ello, en edades propiamente se puede decir pequeñas, en educación básica, esta parte hay que hacerlo con mucha delicadeza.
mucha delicadeza. Los niños son muy, muy sinceros, demasiado honestos. No, tú no hiciste, en cambio, tal vez en los de bachillerato, sí, sí hizo, pero no hizo, ¿no? Y porque es el gran amigo y no puede ponerle a la paila y todo lo demás. Pero es parte del proceso. La evaluación, en este caso, dentro de la edad, dentro de los primeros años, siempre no le vas a decir es una evaluación, es un juego. Y vamos a jugar. ¿Cuántos puntos le das? Si 5 es que hizo todo bien y 2 hizo a medias y 1 no hizo nada. Ah, tiene un punto, tiene un punto. Muy bien, tuviste más puntos, eres el ganador. Y el otro, ¿qué pasó contigo? ¿Qué sucedió? De la próxima hay que ponerle más empeño. Todo a través del juego. Estrategias metodológicas, ¿no? En donde ellos dicen, no, la reflexión de ellos va a ser igual. Decir, ay, yo debía haber hecho esto mejor, pero no lo hice. Pero es cómo tú llegas con el mensaje, cómo creas el ambiente y ese momento estás jugando con ellos, pero estás evaluando. Entonces, es un poquito ya aquí la perspicacia del docente a la hora también de generar esa reflexión en el estudiante, ¿no? Y claro, al final, para que no exista desmotivación, todos tendrán digamos, su logro, pero en diferente medida, ¿no? Para que el otro también diga, no, yo para la próxima también quiero lo que tuvo mi otro compañero. Entonces, dentro de ello, considero que es muy importante, sí, en cualquier edad, hasta el más pequeñito, corregir a tiempo y que se dé cuenta de lo que está fallando en generar ese compromiso. Y si es que existen, por supuesto, actividades inconclusas, repito, que se cumpla con el compromiso. Adquirir esos compromisos con nuestros estudiantes es muy satisfactorio, pero nunca dejarlo ahí. Ir evaluando. Cuando se cumpla, también felicitar. Porque si ya dejamos ahí, dice al profe se le olvidó y yo estoy haciendo bien y no me felicita, ¿de qué sirve que yo haya mejorado o que haya cambiado de actitud? Entonces, por eso volvemos a lo importante que es la motivación permanente. Perfecto. Bueno, creo que se nos está yendo un poquito el tiempo. Generalmente dura 1 hora, estamos más de 1 hora. Wow. Pero antes de finalizar, quiero topar algo que también me parece trascendental en la vida educativa, que es que muchas veces se incentiva el sistema de competencia, que a su vez está bien, porque en la vida real la competencia es parte de realmente la vida diaria, la vida cotidiana, la vida profesional es una carnicería de competencia. Siendo sinceros, es así en cualquier área que ésta sea. Pero, por ejemplo, Adam Smith, él plantea de que la educación no tiene que ser tan fomentada por la competencia. ¿Cómo es la posición suya personal y de la institución en la idea de la competencia como instrumento de mejora continua? Porque en la sociedad, bueno, se plantea la competencia en el sentido de quien dé un mejor servicio de mejor calidad a un menor precio o un mejor producto va a surgir y dentro de tal vez la educación no va por la misma línea. Es como mencionábamos con la educación prusiana, la vista de voy a poner a trepar un árbol a un pez. Entonces hay ciertas líneas en las que la competencia tal vez no sea la mejor, pero ¿cuál es la visión suya y de la institución? Bueno, te cuento que en algún momento nosotros teníamos como lema competitivos y humanistas. Y justamente yo llegué a eso, a analizar justamente que estar en permanente competencia en muchas ocasiones nos invita a una participación poco buena, poco honesta, ¿no es cierto? Entonces hay veces que yo por ganar no me importa si aplasto al otro. ¿Y qué humanismo estamos hablando entonces? Como que no va por ahí la situación. Entonces generamos un análisis situacional a nivel del grupo de trabajo y a través de eso nosotros tomamos en consideración que lo que nosotros queríamos y estábamos convencidos dentro de nuestro lema es ser competentes y humanistas. Pero viéndole a la competencia de yo ser competente en el hecho de saber qué hacer,
de qué manera hacer, con qué recursos, cómo voy a hacer. Generar al ser humano competente. Es decir, al darle absolutamente todas y cada una de las herramientas para que él pueda cumplir a cabalidad con todas sus aspiraciones, más el humanismo. Entonces, ahí viene justamente a que nosotros buscamos esa competencia, pero a nivel del desarrollo y crecimiento personal, no en la posibilidad de yo le supero al otro dejándolo. Entonces, yo me preparo para lograr desarrollar mis habilidades de la mano de la solidaridad, del humanismo, de la empatía. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros nos manejamos dentro de este espacio como competentes, dentro de la vida también hay esa posibilidad de generar un estímulo permanente de motivación al otro a nivel competitivo, digamos. Deportes, campeonato de deportes, trabajo en equipo. Es trabajo en equipo. Y hablando de deportes, ¿cuántos trofeos tiene Jerebe? Oh, Jerebe tiene un montón de trofeos gracias a la maravillosa oportunidad que tenemos de apoyar al deporte, tanto de hombres como mujeres. De hecho, te cuento, Cris, que acá en el Intercolegial del Valle estamos prontos con nuestra selección masculina a jugar ya nuestra semifinales. Vamos por el tercer y cuarto lugar, hemos avanzado bastantísimo y también estamos entrando a las finales con nuestro equipo de fútbol sala femenil, entonces vamos generando ese legado, pero justo era lo que yo te manifestaba, esa competencia a través del trabajo en equipo donde todos podamos ver que somos necesarios para el logro del objetivo en común, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, te cuento que también creamos un proyecto de motivación permanente con nuestros portaestandartes. Siempre tú dabas y tú decías, muy bien, soy el mejor alumno porque el profesor me da el diploma a mí al final del año lectivo y miren, gané primero, segundo, tercer lugar. Nos dimos cuenta que no solamente tenemos que premiar al primero, segundo, tercer lugar. ¿Qué sucede con los alumnos que han demostrado resiliencia frente a cualquier situación, que han superado momentos muy difíciles en su vida? Esa persona resiliente, esa persona requiere ser motivada a través de una designación, de un estímulo. Aquella persona tal vez que está saliendo de aquella frustración, necesita ser motivada. Aquella persona que cumple a cabalidad con todo, pero lastimosamente no le pega el 10. Porque claro, para llegar al primer lugar tienes que tener 10 o 9. Y hay muchos estudiantes nuestros que son, lo que te decía, muy hábiles en todo, le ponen mucha destreza, desarrollan habilidades, pero no llegan al 10. Son estudiantes de 8, 8.5, 9 y nunca van a tener esa oportunidad de tener en sus manos un trofeo, en sus manos un diploma. Ahí nació esta posibilidad. Entonces creamos 3 teams. Okay. El team Chalitos es el team de los 2 a 5 años. Y es el águila como en huevito, saliendo del cascarón, ¿ya? Okay. Con su Jerebe en la pancita y un splash de colores. Entonces, a los estudiantes que en esa semana, al que, por ejemplo, ha ido muy bien presentado con su uniforme, al que va puntual, al que ha cumplido con las tareas, al que saluda, al que es buen amigo, porque acá también se genera esa coevaluación al momento de identificar. Muy bien, se le da el portaestandarte y el día lunes él ella carga su portaestandarte de Chalitos en la hora de cantar, el momento de cantar el himno nacional. Entonces, cada semana tenemos un Chalito diferente con su portaestandarte. ¿Y eso qué implica? Implica un estímulo de que estoy haciendo las cosas bien y me felicitaron en el colegio. Llevan a casa un diploma. Aparte, tienen toda la semana en el bar gratis. Entonces su barriguita también está contenta y si es que quieren
también puede proponer algunas actividades porque él está como portaestandarte y líder de su equipo. Luego tenemos de educación básica, de segundo a décimo. Tenemos el Team Gonza. Ya lógicamente es un aguilucho, ¿no? Es un aguilucho que está ya en proceso formativo, ya un poco más incluso inquieto, porque así es el logo. Y de igual manera, hacemos eso premiando el día lunes. Y de ahí tenemos al Team Eagle. Y el Eagle está completamente empoderado, es un águila lista para volar, que es de bachillerato. Entonces, ya formales, ya nuestra águila ya es formal, ya es la grande. Entonces, al momento de cantar el himno, antes se ponen ellos frente a cada uno de su grupo, su estandarte, y ellos son el ejemplo esa semana de estudiantes gonzalinos, que no necesariamente tienen 10 en todo, pero día a día se esfuerzan por desarrollar sus habilidades, destrezas y también por definitivamente ir cumpliendo con las exigencias que él mismo ha querido proponerse. Me parece muy bien. Para finalizar, ¿de dónde viene esta pregunta? Le cuento una anécdota. A ver, cuéntame. En algún momento, una compañera, por ahora no diré nombres, después ya le cuento, pero era del otro paralelo. Ya salidos del colegio, ella estaba por su lado, yo estaba por entrar a la universidad. Coincidimos en algún momento y ella me dice, yo te odiaba. ¿Yeah? Y yo me quedé, o sea, a una edad temprana, ese sentimiento es algo fuerte. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es que tú siempre tenías buenas notas y por más que me esforzaba no te ganaba. Y eso que ni siquiera éramos en el mismo paralelo, ella estaba en el otro paralelo. Pero, o sea, se me hace tan curioso como tal vez este tipo de caminos que también eran para motivar, pero también no terminaba de fomentar al esfuerzo, al desempeño que tal vez la otra persona ponía y que tal vez por ciertas actividades no tenía el tiempo o los recursos para tener tranquilidad y dedicarse a superar y llegar a las notas que tal vez quería. Llegó a ser, como digo, algo curioso en un momento de mi vida de decir cómo esto sí llega a impactar en la vida de otras personas. Como digo, para esa edad, un sentimiento tan fuerte que se lo guarde y que en ese momento, ya tal vez en otra situación, me dijo, bueno, ahorita ya no, pero... No ha sido odio, ha sido amor. Ay, no sé. Pero o sea, de ahí nació esta pregunta de la idea de la competencia y cómo ha evolucionado esto, porque obviamente solo desde que yo me gradué ya son algunos añitos. Claro. Entonces, es curioso el retroceder y ver cómo también ha evolucionado fuera del proceso que ya pasó, que fue el que yo lo vi, lo evidencié, tanto por mi hermana como por mí, de los que yo ya no fui presente y testigo de cómo ha ido evolucionando. Entonces, por ahí nació esa pregunta. Es que yo te hago una pregunta a ti, en cambio. ¿Cómo se considera un abanderado? Por el puntaje, ¿verdad? Así. ¿Y realmente el alumno es un número? ¿No es cierto? Entonces, mira, muchas investigaciones incluso que van más allá indican el alumno no es un número. Sin embargo, tienes un puesto ganado por un número, por el puntaje. Entonces nosotros dijimos muy bien, si bien es cierto, tenemos que cumplir también con esa parte de la motivación que dice la ley de educación, no obstante, tenemos que ver un proyecto de motivación al estudiante, pero de manera permanente. Y créeme que sí, hay muchas personas que se frustran, que ya lo toman a personal y que en vez de disfrutar de su edad adecuada, su adolescencia, se genera digamos, una competencia desleal incluso, ¿no? Por el tema de yo te voy a pasar, yo quiero ser mejor alumno. Y mira la experiencia que tú mismo manifiestas. Y a veces es porque también el otro le ponía un poquito más de ganas, pues. Y el otro se sacrificaba un poquito más, se esforzaba, etc. Sin embargo, sí, lastimosamente, y en la vida tú vas a ver de igual manera, en las empresas se generan algunos planes de motivación, el mejor del mes,
ya le pusieron al del mes y ya le están viendo feo y todo. Cuando la idea realmente es que se tenga se puede decir una rúbrica donde todos participen de la evaluación, para que se den cuenta de que estar ahí realmente es importantísimo. ¿Por qué? Porque es mi percepción y hasta tú te puedes autoevaluar. Entonces, es muy importante y hay que ser muy cuidadosos en este tema, porque sí, mira lo que generas en tu compañero. Sí, y es complicado. Por ser buen alumno. Ahí en ese momento también como que son ciertos rasgos en los que, digamos, a mí me gusta decir como golpes de realidad. Y hay un golpe de realidad que me parece interesante saber que a la final sí o sí nos va a pasar a todos. Es que seamos como seamos, siempre vamos a ser el villano en la historia de alguien más. Tarde o temprano va a pasar. Pero dentro de eso, pues, el ser la mejor persona que podamos ser... porque la percepción de los demás no la podemos cambiar, pero sí podemos en lo que nosotros somos. Así es. Y dentro de eso, como ser humano, ser la mejor persona que podamos ser, me parece que es lo trascendental. Bueno, Paito, para ir terminando, tal vez quiera decir algunas palabras o también invitar a que vayan a la institución. Le dejo unos minutitos para la cámara a usted. Bueno, siempre es importante comentar a toda nuestra sociedad que GRB tiene las puertas abiertas para recibirles en un lugar cálido, acogedor, familiar, con personal altamente calificado, con talleres destinados a que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar a cabalidad todas sus habilidades, idiomas, inglés, portugués, francés, tener la oportunidad también de prepararles para la vida, para el futuro, que es fundamental. Simplemente agradecerte, Christopher, por este espacio maravilloso. Ha sido una linda charla la que hemos compartido en esta oportunidad. Sin duda alguna, me siento muy orgullosa de verte, cómo has crecido en todo sentido. Me siento muy orgullosa de haber sido tu maestra, de verte que no estás quieto, sino que eres una persona en constante evolución, que siempre estás preocupado por mejorar tú como persona, y también estás muy preocupado por tu entorno. Eso dice mucho de ti. Aquí tenemos pues a un Gonzalino a carta cabal. Me satisface verte justamente cobijado de ese lema importante. Aplaudo porque te veo competente y sobre todo humano. Gracias por este espacio y estos momentos, Cristo. Gracias a usted, Pau, por darse ese tiempo de venir aquí. Bueno, también yo despedirles a quienes estén viendo y a quienes verán después, agradecerles por estar en este espacio, por acompañarme en estos momentos, en este proceso que ha sido tanto la anterior temporada y esta nueva. Un cambio de la dinámica, pero muy divertida, muy bonita, muy de descubrir nuevas cosas, muy de recordar también otras y sobre todo es, reitero, el sacar al mundo las cosas que a mí me nutrieron, que yo he llegado a admirar de las personas que he logrado conocer, porque al final este mundo es tan grande, tan diverso, que vamos a ir encontrando de todo, vamos a seguir aprendiendo. Y pues bueno, en este proceso, como digo, Pau, ha sido un aprendizaje, formó parte y sigue formando parte de mi vida, de mi crianza incluso, porque como digo, toda mi vida educativa de primaria y secundaria fue en el GRB. Y pues bueno, creo que soy parte de esos frutos y pues a la final sabe que cuenta conmigo completamente. Y bueno, también estas experiencias, el conocer también las distintas realidades y conversar con personas graduadas, ya profesionales que trabajamos, como dice, hasta padres de familia ya son algunos. Entonces creo que todo eso pues será parte de este proceso, es como ir cerrando ciclos de los procesos que hemos formado parte de su vida y que usted ha formado parte del nuestro. Entonces en ese primer punto agradecerle, decirle que le considero completamente, igual Osvaldito que bueno está por ahí, saludos. Que han sido parte trascendental de esta experiencia humana, de existencia como tal, no solo mía, sino de las personas que hasta ahora tengo algún momento de conversar, de mis ex compañeros del colegio, y pues decirle que realmente
siga adelante y como en algún momento lo mencioné, personalmente considero que muchas de esas materias, recuerdo cuando nos enviaba a leer en una revista en concreto que trataba de historias de emprendedores, líderes, y Líderes, la revista Líderes. Líderes, que siempre tenía a un personaje y contaba su historia, cómo se desarrolló. Y no es que hablaba solo de personajes de Steve Jobs, no, hablaba de realidades más cercanas, más humanas, de emprendimientos que uno podía ir a visitarle al Señor si realmente tenía la intención. Claro que sí. Y pues bueno, yo creo que muchas de esas cosas, aunque en ese momento no se valoran, lo digo por experiencia, aunque en ese momento tal vez es como que chuta, será, pues, ni siquiera son las materias que son obligatorias de matemáticas y así, pero que son las que más guardan a largo plazo a una persona. Y como digo, que siembran en cada uno de nosotros como estudiantes o como parte de esta comunidad gonzalina, el seguir creciendo. Entonces, en ese sentido, agradecerle completamente, tanto por estar aquí y por lo que ha sido parte de mi vida. Qué lindo escucharte, Christopher, qué lindo. De igual manera, invitarte a ti y a todos nuestros egresados gonzalinos. Vamos a hacer nuestro primer encuentro. Ya vamos a recibir a las 9 promociones un ratito en nuestras instituciones. Nuestra institución, quiero recibirles siempre con los brazos abiertos. Eso sí quería contar, Christopher, para que me ayudes a promover este primer encuentro de egresados gonzalinos. Sin lugar a duda va a ser un momento muy lindo de volver a abrazar a esas amistades de siempre. Éxitos, Christopher, y adelante. Igual para ti. Muchísimas gracias.